Hola, buen día queridos amigos. Bienvenidos a un episodio más de El Amazonista. Hoy día vamos a comentar algo que ha sido noticia planetaria y nos ha llenado de orgullo a los peruanos. Es la nominación de Leimebamba, esta población enclavada ahí, las estribaciones del departamento de Amazonas en Perú, ha sido declarado como uno de los pueblos más bellos del planeta. Una organización de gran prestigio que tiene el nombre en francés, que es las poblaciones más bellas del mundo, sería su traducción al español, le ha dado esta calificación de hacer una evaluación exhaustiva. La declaración es tomada por las Naciones Unidas, que pone a Leimamba como un ejemplo de desarrollo, ¿no? Al poner en valor sus recursos arqueológicos y de ser un pueblo agropecuario para ser un pueblo que tiene una economía diversificada, y uno de sus pilares importantes es el turismo cultural arqueológico y el turismo rural, ¿no? Pero eso ya es noticia, entonces hablaremos más de dónde viene Leimebamba, un poco cuál es su historia, etcétera, un poco su antecedencia, ¿no? Como escribí un artículo hace 20 años, Leimebamba es un pueblo que tiene una historia sin par. No se sabe quién lo fundó. De hecho, que cuando los incas llegaron por ahí ya Leimebamba existía, no en el lugar exactamente que es ahora, seguramente en la Congona, que son unos farallones que flanquean la población actual. Obviamente los españoles también lo encontraron, pero era parte de una confederación de pueblos que se unían cuando había un peligro común y luego nuevamente se separaban para mantener su independencia. Una especie de confederación. Interesante, ¿no? Un modelo que debería tomar el Perú ahora, ¿no? Y no seguir con ese modelo totalmente antinatural que es centralista, limacéntrico, ¿no? Terriblemente. Entonces, esta es pues la historia de esa población. No es la historia ni de los incas, ni de los españoles, ni de ambos, sino es de una población que los desafió más bien a ambos. Los incas llegaron a esta zona en plan de conquista. Tupac Yupanqui, de hecho, fue el que llegó al lugar y lo absorbió, ya sea por la fuerza o por la diplomacia, en este caso por la diplomacia, porque ponía atrás de él un ejército numerosísimo y bien apertrechado, así que si no te adherías, simplemente te masacraban. Los llamados por los incas sacchapuyos, porque en las zonas donde ellos estaban asentados en estos farallones como los de la ciudad fortificada de Cuelap, era justamente en la cima de las montañas muy altas que estaban llenas de bosque en ese tiempo, y también en medio de las nubes. Por eso cuando los quechuas llevaron, les llamaron los sacchapuyos. ¿Qué quiere decir esto? Saccha es una palabra en quechua que significa bosque, y puyo significa en quechua también nube. Entonces eran los habitantes de la zona nube. Describía más o menos el territorio que cobijaba a este pueblo donde se habían desarrollado. Obviamente que eran zonas muy ricas, ubérrimos territorios, como son los del cono sur de Utubamba, y de ahí se dispersaron por el resto de un amplio territorio, ¿no? Como es hasta el actual territorio de San Martín, por la Gran Zaposoa que conocemos en San Martín y el Gran Pajatén, un poco más allá, limitando con la Libertad, ¿no? Eso es el departamento costeño. Entonces, cuando los incas llegaron acá, los sometieron pues a los sacchapuyos, vamos a llamarlo así, y claro, formaron parte de él. Tupac Yupanqui quedó encantado con la zona, ahí justamente coincidió para la fiesta del sol, o sea, el Inti Raymi, y por esa razón es de que le cambió de nombre al nombre que en esa vez tendría, seguramente no sé cuál fuese, nadie lo sabe, y le llamó Raimi Pampa. Así se quedó hasta que tampoco sabemos en qué momento pasó a llamarse Leimebamba, ¿no? Quizás fue una derivación de Raimi Pampa a Leimebamba, ni idea tenemos. Porque claro, las malas pronunciaciones también de los europeos ayudaban en algo. Hay que entender que en España todas no hablaban una misma lengua. Ahí tenían los catalanes, los vascos, etcétera, etcétera, que tenían un lenguaje. Basta nomás leer las crónicas para ver cómo era la pronunciación, cómo era la comunicación en ese tiempo, cuando nos enfrentamos a una lengua que parece un poco el portugués, por ejemplo, y lo vamos adivinando, claro, ¿no? Entonces, si luego vamos a la traducción en sí, lo que quería decir. Y seguramente en el caso de los sacchapuyos también derivó a chachapoyas, ¿no? Ahorita en Chachapoyas, en la ciudad actual de Chachapoyas, hay un equipo de fútbol que se llama Sacchapuyo, lo cual hace referencia al nombre primigenio que tenía toda esta comarca, o como lo llamaron los incas, ¿no? Como se llamaron en sí no lo saben. Hay vocablos que perduran hasta el día de hoy, como nombres de lugares o nombres de personas, apellidos. Por ejemplo, Chuquimis, Chuquibal, Chuquisuta, Chuquimbalqui, Chuquipiondo, ¿no? Y luego en nombres de lugares como Chilchos, Chilingote, Chinchango, que parece más chino, ¿no? Pero cosas curiosas. Y ahí me lleva a pensar un poco como que este pueblo era un pueblo tan singular, tan especial, a que hasta su
biotipo era diferente a los demás. Los andinos quedaron maravillados con el biotipo del Sacchapuyo, como lo llamaron ellos, y porque eran corpulentos, muy altos, bastante distinguidos. Basta pensar de que uno de los dramas, el único drama que tenemos del periodo incaico, que se llama Ollanta, versa de un romance entre un general, Ollanta justamente, con Cusicoyur, que era una dama de Levanto, que es ahí cerca de Chachapoyas. Muy bien. Entonces, hay gente que cree que tenían orígenes celtas, ¿no? Y sí, y cuando uno ve las construcciones celtas y la compara con las construcciones de los Sacchapuyos, vamos a ver que hay una similitud tremenda, ¿no? Y en la genética también. Esto ha despertado mucha curiosidad, ha hecho que la gente escriba algunas cosas y precisamente una sobrina hija mía, Elena Landa, escribe unas novelas preciosas, interesantísimas, les recomiendo y que lo busquen en Amazon, que son Los Guerreros de las Nubes, ¿no? Bueno, en fin, ustedes lo buscan ahí. Yo leí el machote de la novela en español, por supuesto, la publicación lamentablemente está para nosotros los latinos en inglés, ¿no? Bueno, muy bien, llega Tupac Yupanqui a esta zona y se instala allí, realiza la fiesta del Inti Raymi, organizó otras festividades más para ganarse la confianza de la población. Era inteligente Tupac. Entonces, aquí dejó a un noble Sacchapuyo como el regente de toda esa comarca, a Pochulaje. Pero hay que decir que la relación entre los Sacchapuyos y los incas nunca fue totalmente buena, que eran indómitos. Y hubo conatos de rebeliones y todo. Huayna Cápac tuvo que estar apagando incendios, ¿no? Y en una de esas ocasiones Huayna Cápac comete un error. Piensa que poniendo otro regente de repente se va a pacificar la zona y así pone a un Iana. Iana es la nominación que se da a alguien de pueblo, de abajo. Entonces pone a uno de ellos que era el famoso Chuquimes, que claro, el monarca seguramente agasajado, lisonjeado y todo por el estilo, le cayó bien. Y este error le va a costar la vida a Huayna Cápac. Son dos guerreros sacchapuyos que van de esta zona hacia Tumipampa, Ecuador, donde estaba el Inca Huayna Cápac allí y le dan muerte, ¿no? Asesinaron, lo envenenaron, ¿no? Entonces, ese es un primer caso, cometieron este regicidio que fue terrible, ¿no? Entonces, al muerto ya Huayna Cápac, ya sabemos que el resto es historia, hubo una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, pero lo que no saben muchos es que los Sacchapuyos hicieron alianza con Huáscar, ¿no? Tenían que hacer con algún bando de ellos, y le pusieron a su disposición 10.000 soldados sacchapuyos. Y la gente que le cuidaba en el Cusco, la guardia pretoriana, ¿no? Su seguridad, eran justamente sacchapuyos, ¿no? Porque eran imponentes, etcétera, muy guerreros, indómitos, fieros eran esta gente, ¿no? Entonces, pero a la muerte de Huáscar cae nuevamente en desgracia esta alianza y Atahualpa, porque parece que no era tan estratega, en vez de granjearse la amistad y hacer borrón y cuenta nueva con los sacchapuyos, viene y toma venganza, ¿no? Y arrebata a los hijos, jovencitos nada más de las familias. Esto causa una gran tragedia, un gran dolor en la comunidad sacchapuyo y ese fue un error que produjo pues un encono terrible contra el Inca. Coincidentemente llegaban los españoles e inmediatamente los sacchapuyos tomaron en contacto con los españoles, hicieron alianza con ellos hasta la captura de Atahualpa. Y en la captura de Atahualpa es una cosa curiosa, cuando hacen rescate y hay que entender que ya son aliados de los españoles juntamente con los cañares, ¿no? Es otro pueblo tan guerrero que viene de la zona de Ecuador. Y son los sacchapuyos que van a escoltar todo el tesoro que llevaban para el puerto de rescate cuando Atahualpa negocia pues, su liberación, que al final no se tradujo, no se materializó y fue traicionado y fue muerto. Entonces, ese tipo de cosas sucedían, ¿no? Y ahí protagónicamente estaban los sacchapuyos. Muchas de esas poblaciones han desaparecido, pero ahorita hay un pueblo que todavía pervive, que es el pueblo de los Chillao. Los Chillao son los que construyen la ciudad fortificada de Cuélap. O sea, mejor dicho, los Chillao vivían en Cuélap, porque era una ciudad fortificada, ¿verdad? Entonces, hay un momento yo tiendo en llamarlos Chillao en vez de llamarlos Chachapoyas, porque Chachapoyas ya les comento que es una deformación de la pronunciación de Sacchapuyos, que primero es Sacchapuyos, luego el Chachapuyos, Chachapoyas, y así. Mejor lo que es una opinión personal, creo conveniente llamarlos Chillao. Entonces, estos Chillao, ¿no? Eran tan importantes y uno de sus representantes había sido visto, Curaca, que trataba con Francisco Pizarro, era el Curaca Huamán, ¿no? Y claro, los españoles no llegaban solos, llegaban con sus esclavos negros
con un ejército, sus aliados los cañares, y también llevaban pues unos perros mastines enormes que eran parte de su táctica de lucha, ¿no? Estos perros bravísimos como los napolitanos los soltaban ahí, hay mucha de esta raza que se han perdido, y ellos causaban estragos en las fuerzas contendientes. Hay que entender de que también traían las armas de fuego, que no eran conocidos por los incas. Claro, no vamos a pensar que escuchaban un estruendo y salían corriendo. No, 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 eran guerreros. Tuvieron seguramente batallas encarnizadas. Por eso es que los españoles, muy ladinos, ellos optaron por la captura del jefe, o sea, Atahualpa, y ahí los neutralizaron. El primer caso de secuestro, ¿no? Imagínense ustedes. Muy bien, pues, entonces, Francisco Pizarro, que tenía un moreno muy grande, que era parte de su seguridad, enorme, corpulentos, seguramente. Ya les mencioné que la tipología de los achapuyos era también ser corpulentos. Yo recuerdo que todavía he visto algunos de ellos, cuando de la zona andina bajaban la parte de las altas, para alguna atención en la casa nuestra, mi papá, para curarles de alguna dolencia, y eran enormes, eran enormes. Y le llamamos a uno de ellos, porque eran jefes de su zona, los tíos Oso, ¿no? El tío Oso y la tía Osa, pues eran enormes, corpulentos, muy distinguidos y muy seguros ellos, ¿no? Se notaba firmeza en su carácter. Muy bien, le reta a Francisco Pizarro, a Huamán, al curaco Huamán, a pelear con su esclavonero. La lucha fue encarnizada y adivinen quién ganó. Bingo, ganó Huamán. Lo dejó sorprendido a Francisco Pizarro, que le cambió el nombre, lo rebautizó con el nombre de Francisco Pizarro Huamán. Desde ese momento ya están más juntos, están más intimados, y Pizarro le deja como el gobernador de toda esa zona tomada por el imperio, ¿no? Por la corona española, ¿no? Ahora que los Chillao hayan ayudado a los españoles en su faena de conquista, no los tilda como traidores. Ellos ejercían una política real y pragmática, real política, ¿no? Bueno, yo tengo acá a los juzgadores incas, me voy con mis aliados. Ellos, pónganse en el contexto de que ellos no tenían ni idea de dónde venían, digo yo. No sabían que había una península ibérica, que habían pasado en carabelas, que habían venido acá, etc. De repente pensaban que venían un poco más del norte y que ni siquiera tenían ideas continentales, ¿no? Los incas simplemente eran aliados que trataron en el momento y aprovecharon la coyuntura, ¿no? Entonces vemos que han tabado una confianza tremenda con Francisco Pizarro. Ha sido rebautizado con el nombre del conquistador, en este caso Francisco Pizarro Huamán, y lo deja gobernar toda la comarca en nombre de la corona, ¿no? Pero aquí hay que mencionar que Francisco Pizarro Huamán no fue el único distinguido sachapuyo en ese tiempo. También Alonso Lucana Pachaca, otro como cacique, que recibió el título de hijodalgo, ¿no? Ese es un título que no le entregaba Perico Los Palotes, le entregaba la misma corona. Y más tarde fue nombrado gran capitán por la corona española. Ustedes busquen en Google ahí cuántos grandes capitanes hay de la corona española. No hay muchos, en realidad, y que haya un guerrero sachapuyo haya recibido esa categoría, ese título, realmente es enaltecedor. Deberían ponerle por ahí alguna figura, inventar una semblanza, alguna cosa por el estilo, porque eso nos va afianzando nuestras raíces, nuestra identidad, ¿no? Entonces, así es, se convirtieron en líderes de este nuevo orden. Esa es la historia. ¿Por qué el Inmamba normalmente salta este protagonismo tremendo? Porque al menos los que hemos nacido ahí, hemos crecido ahí, nacimos nosotros un poco por accidente en la zona y vivimos unos años ahí, una vida maravillosa. Es que todo nos rodea ahí historia, ¿no? Hay chulpas, hay murallas, hay poblaciones precolombinas por todo lado. Y de pronto se encontraron un mausoleo inmenso de más de 200 momias cerca, en los Farallones, cerca a una laguna, la laguna de los Cóndores, ¿no? Esta laguna que se accede por Leimebamba develó estas momias, que fueron trasladadas después a un museo que construyó la cooperación austríaca en Leimebamba, el Museo de las Momias de Leimebamba, que tenían cosas impresionantes, no solamente las momias, traían cerámicos de distintos estilos culturales peruanos, tenían tejidos de distintos estilos culturales peruanos, era como un gran museo. Hay tejidos que tienen connotaciones wari, ¿no? Y lo más sorprendente es que de pronto se encontraron ahí los cristales de Venecia. En América no trabajaron el vidrio. Si teníamos algunas cerámicas vitrificadas era por accidente. Y estas específicamente que fueron trabajadas en la isla de Murano al frente de Venecia. ¿Cómo es que llegaron acá?
Ese es el tema. ¿Cómo es que llegaron a América y cómo es que llegaron allá? Ya los hemos encontrado los Millefiori, cristales de Venecia, en tumbas y en los objetos que ponían junto a los fardos funerarios, dentro de los fardos funerarios, en tumbas americanas o tumbas chimú. Pero esto nos demuestra que no es cierto que no había contacto, no era un contacto permanente seguramente, era un contacto esporádico, y a Marco Polo también nos menciona a ellos en su famoso libro de las Maravillas, y cuando menciona a Catay como China y Zipango como Japón, y más al fondo ciudades, civilizaciones mucho más ricas, ¿no? Entonces, por ahí seguramente vinieron y hicieron el contacto. Es fantástico esto. Cuando yo dirigí el Museo Oro del Perú, específicamente la exposición del Hotel Bolívar, tenía contacto con toda esta pieza, para mí era una maravilla, y estudiar arqueología, ¿no? Sumergirme en toda la literatura producida, investigativa, por supuesto, de arqueólogos famosos nuestros, ¿no? Y que dicen en vida, ¿no? Luis Lumbreras, el doctor Federico Kaumann Doig, etc. Y preguntábamos ahí, intercambiando, sobre todo con el doctor Kaumann, el origen de Millefiori, cómo que llegó acá. No me cabía que eran ofrendas post-mortem. ¿Cómo vas a hacer una ofrenda post-mortem 5 siglos después a tus antepasados? No, eso no cabe en la mente de nadie. Y sobre todo abrir los fardos funerarios, dejarlos adentro y todo. Eso es de locos. Y era pues de que ese era un misterio de velar, una investigación a hacer. Y eso es el Perú, San Martín, Amazonas, es un emporio de vestigios arqueológicos, un emporio de elementos para ir investigando y conociendo más de nosotros. Pero eso es otro tema. Muy bien, pues la Imebamba contribuye a toda esta motivación, a este reto investigativo, porque ahí se concentran todos estos vestigios que hemos tenido ahí. Este mausoleo inmenso de la Laguna de los Cóndoros nos lleva a pensar en algo más. Debe corresponder a una gran ciudad. Y digo yo, esa gran ciudad está por encontrarse. Y se va a encontrar muy pronto, definitivamente. Creo que esa ciudad va a tener una tipología especial. Va a tener una mixtura entre lo Sac Chapuyo y lo Inca. Creo que sí. Pienso que sí. Y creo que todavía voy a vivir para ver que lo encuentran. Porque desgraciadamente la inmigración y la ocupación desordenada del territorio viene arrasando los bosques de toda esa zona y va a develar estos vestigios en cualquier momento, ¿no? Bien, pues entonces toda esa zona es rica, la Imebamba está rodeada de tantos vestigios, tenemos ahí la Petaca, Teave y otros lugares más, hay formaciones líticas, unas esculturas muy bonitas que nos hacen recordar a los de la isla de Pascua, los Moai, ¿no? Muy interesante, esto es en Teave, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decir? Podría seguir abundando, ¿no? Pero seguramente lo que ustedes están preguntando aquí, ¿de dónde yo extraigo toda esta información? Y claro, a mí no se me ha ocurrido ni he tenido una noche calenturienta de historia por ahí, ¿no? Hay fuentes, han habido investigaciones, hay investigadores peruanos, compiladores muy acuciosos, que nos han develado estos documentos. Uno de ellos es el testimonio de una información sobre los puracasgos en la visita a la Imebamba. Esto en 1570. Ahora, ubíquense ustedes, la Imebamba enclavado ahí en la andina Amazonía, y por el otro lado lo tienes a Lima con el Virreinal, y de ahí yendo los funcionarios hasta el Inaba. Increíble, ¿no? Otro de los documentos es la demanda de don Francisco Guamán, ¿no? Hay un problema jurídico y lo presenta al visitador Diego Álvarez, es de 1572, ¿no? Por ahí de la misma época también hay un memorial de alegaciones de Alonso Chiquines. Documentos también de la Real Cédula Española que reconocen a los líderes sacchapuyos que mencioné hace un momento, como Lucana Pachaca, Hijodalgo, Gran Capitán, etc. Son documentos que tienen todas unas crónicas alrededor de lo que se echa mano uno para más o menos recrear la situación y la realidad de ese tiempo, ¿no? Muy bien. La Imebamba, pues, es un pueblito, es una población muy bella, de una historia sin par, de una gente muy acogedora, de un clima espectacular también, de unos panoramas impresionantes, y que si usted está buscando un lugar donde pueda palpar la historia en alguna piedra de por acá y por allá, y estar caminando entre gente que tiene ese origen, ¿no? De repente celtas, en los achapuyos, tiene que usted visitar la Imebamba. La Imebamba le está esperando. Muchas gracias.